Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario de Ingeniería y Control de Riesgos de Seguros Bolívar, un espacio dedicado a la gestión de riesgos en la cadena de suministro. El día de hoy vamos a hablar sobre redes contra incendio y para eso nos acompaña como conferencista Jaime Andrés Moncada. Jaime es experto en ingeniería de protección contra incendios, con amplia trayectoria en proyectos a través de toda Latinoamérica. Es ingeniero de protección contra incendios con una maestría en gerencia de tecnología, ambas en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Tiene más de 34 años de experiencia en el análisis y diseño de la seguridad humana y protección contra incendios en todo tipo de edificios e instalaciones. Fue coeditor del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. A todos les recordamos que cuentan con un espacio de preguntas a través del cual pueden participar y sin más preámbulo le damos la bienvenida a Jaime. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos. Un placer estar con la gente de Seguros Bolívar. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, hace un poquito más de un año, Seguros Bolívar me invitó a hablar con ustedes acerca de la protección contra incendios. En esa ocasión, de cierta manera, introducimos cómo funciona la protección contra incendios en el mundo moderno. Y hoy día, pues continuamos con ese objetivo, pero tal vez nos vamos a centrar un poquito más en los riesgos industriales y mercantiles. Los que ya me han oído hablar y me conocen saben que para mí los incendios es algo muy importante en el proceso de formación de la protección contra incendios. Se ha dicho en el pasado que todas las normas, los códigos de protección contra incendios se han escrito de cierta manera con sangre, es decir, la protección contra incendios es muy reactiva. eh, Algo pasa, aprendemos de ello y lo volcamos en códigos y en normas. Entonces, vamos a seguir con esa misma idea y digamos, la idea del día de hoy es, digamos, continuar con este proceso de no solamente de actualización, sino también de que ustedes que de pronto no tienen a la protección contra incendios algo que sea no, cotidiano en su trabajo, entiendan qué es lo que está pasando en esta pequeña, pero muy normada, muy profunda, muy tecnificada industria. Lo primero que quiero presentarles son estos artículos en el código QR que ven ustedes en pantalla. Hay una página donde hay una gran cantidad de artículos. Hay un artículo que de cierta manera resume la presentación del día de hoy, que se intitula ¿Dónde estamos en seguridad contra incendios? Pero si ustedes entran a esta página que se llama artículoscontraincendios.org, encontrarán una gran cantidad de artículos y tal vez importante para ustedes es que hay una pestaña que se llama usos u ocupaciones, donde hay un resumen de, por ejemplo, cómo se debe proteger una industria, una tienda mercantil, un hospital, un hotel. Y es una lectura rápida donde ustedes se pueden orientar acerca de cuáles son los conceptos modernos o actuales de protección contra incendios en los diferentes usos en la sociedad. Vamos a hablar de tres incendios recientes. Uno que ocurrió en Nueva York al principio de este año, otro el año pasado en Durán, Ecuador, y otro que ocurrió un segundito, muevo esto un poquito para abajo, en Brasil, en supermercados en Brasil. El primer incendio es un incendio que, como les decía, ocurrió ya hace casi un año, el tiempo vuela, una torre residencial en Nueva York, donde hubieron 17 muertos. El incendio se inicia en un calentador defectuoso en el tercer piso. El residente de ese apartamento había deshabilitado el brazo. Estos apartamentos están diseñados para que las puertas tienen un brazo automático y dejó la puerta abierta. Con mala suerte de que la puerta de la escalera también quedó abierta y se creó una chimenea a través del edificio que de cierta manera avivó el incendio. When it comes to fire safety, the message is the same in every language. Close the door. Close the door. Segreata delet. Feche a porta. Go ahead, men. Feme potla.
Закрывайте дверь. Closing a door behind you when escaping a fire will trap the fire, prevent it from spreading, and save lives. Cierre la puerta. Sanmun. Замкни drzwi. दरवाजा बंद करो. Dega Beba. Visit fdnysmart.org for fire safety information available in more than 100 languages. And remember, Κλείστε την πόρτα. Isara ang pinto. Chiude la porta. 문을 닫으십시오. close the door. Entonces nos queda un mensaje muy sencillo, que de cierta manera es contraintuitivo. Cuando nosotros tenemos un incendio en una industria o en cualquier edificio y salimos a buscar ayuda, tradicionalmente se deja la puerta abierta con el pensamiento de que cualquier persona que venga vea el incendio rápidamente. Pero tal vez si se cierra la puerta del sitio del origen del incendio, no solamente se va a demorar ese incendio en crecer, porque ustedes tienen que entender que los incendios, sobre todo en un recinto pequeño, necesitan no solamente el combustible, la temperatura, pero necesitan oxígeno. Entonces ese incendio en ese recinto pequeño se come muy rápidamente el incendio, el oxígeno, perdón, y el incendio deja de crecer. Entonces un sencillo mensaje: cierre la puerta. Y quisiera comentarles sobre un incendio que ocurrió en una planta productora de cartón en Durán, Ecuador, el 2 de noviembre del 2020. Esta planta de manufactura de cajas de cartón y de papel es tal vez el productor más importante del Ecuador de cajas. Preliminar de lo que sucedió en el incendio, netamente operaciones bomberiles. Dele. Entonces cuéntame, ¿qué pasó en el incendio? Ya, esto ocurrió el 2 de noviembre a las 8:30 aproximadamente de la noche, en la cual dio una alerta o una alarma de incendio en la parte de la planta de producción de Procars, que es la parte donde ellos contienen ciertas máquinas de su actividad que ellos realizan y cierto almacenaje leve en este caso. Ahí inició. Ya. ¿Qué sistemas de protección contra incendios tienen? Ellos tienen, además de su red hidráulica, tienen los detectores de humo, tienen sus rociadores, tienen monitores, tienen gabinetes contra incendio. Ah, entonces ahí en ese galpón habían rociadores automáticos. Así es. Esos rociadores colapsaron porque la estructura se comprometió. Pero esos rociadores debieron haber funcionado en el incendio antes. Claro, por supuesto. Los rociadores se activaron. Y es más, yo encontré dentro de la estructura, como se comprometieron las líneas del sistema contra incendio, varias líneas que ya no tenían ya el rociador, pero seguían goteando, o sea, seguían enviando agua. Pero ya no tenían el rociador. Pero Carlos, algo debió haber funcionado mal en el sistema de rociadores, porque si eso arranca en un área donde hay rociadores, esos rociadores en cuestión de minutos debieron haber controlado ese incendio. Aquí es netamente claro. Aquí establecemos las figuras de la siguiente forma. La empresa es la perjudicada en su totalidad. Los bomberos ayudan a mitigar o tratar de en cierta forma proteger lo que todavía no se ha quemado y tratar de que no se le cause mayor daño del que ya se está causando o se ha causado. Pero el responsable directo o intermedio es la persona que hace la instalación o de pronto la persona a la que contrataron, porque tú confías y depositas no solo el dinero, sino mucho más allá de que te va a cuidar tu producción o tu capital en alguien que te tiene que proveer de la prevención y la seguridad del caso. Lo anterior merece un par de importantes aclaraciones. Lo primero es que el ataque bomberil que se realiza cuando un incendio de esta magnitud ocurre se centra en la refrigeración perimetral. Es decir, en la mayoría de los casos la tasa de liberación de calor y el crecimiento del incendio de las bobinas es tan rápido que los bomberos no tienen chance de efectivamente salvar las cosas en las inmediaciones de lo que ya se está quemando. Por otro lado, lo que es muy preocupante es de que si aquí había protección con rociadores automáticos y no fueron efectivos, esto apunta a que o fueron mal diseñados, o fueron mal instalados, o no se había hecho mantenimiento adecuado, o existía una combinación de los problemas anteriores.
Entonces, otra cosa que nos está empezando a pasar a nosotros, donde estamos ya protegiendo los edificios como debe ser, con los sistemas de rociadores automáticos, etcétera, y quedan mal diseñados, instalados y no se mantienen. Entonces, hay que tener también otro mensaje importante, es que hay que contratar bien. Esto es sobre todo en este tipo de industrias, diseñar estos sistemas tiene su ciencia, esto no lo puede hacer cualquier persona, esto tampoco lo puede instalar cualquier compañía. Y obviamente una vez estén instalados, pues ellos por arte de magia no van a continuar protegiendo si no se les hace su adecuado inspección, prueba y mantenimiento. Entonces hay que tener cuidado, hay que contratar bien. Estos incendios son 2 incendios que ocurrieron en Brasil. Este es un incendio que no tiene nada que ver con el segundo incendio que les voy a mostrar. Pongan atención a esta niña, tiene unos fósforos en la mano y parece que prende, no sé si es una veladora, unas veladoras, pero ella lo prende, ella piensa que apagó lo que prendió, ella se va, ahorita estamos en cámara rápida. Vean el papá de la niña, que es este señor de camisa roja, porque lo vamos a ver en unos segundos. Y más o menos va a pasar un minuto cuando la gente se da cuenta del incendio. Este señor con mucho cuidado trata de no, sacar las cosas que se están quemando. Después llega otra persona, ustedes pueden ver las llamas ahí, llega otra persona a ayudarla. Esta persona mucho más agresivamente desparrama el incendio, entonces el incendio pues de cierta manera empieza a crecer mucho más rápidamente. Y aquí vemos al papá que estaba, no sé si lo vieron, pero llega el primer extintor. Y Brasil tiene el mismo problema que tiene Colombia, donde hay cientos de compañías que venden extintores. Son compañías, muchas veces son en talleres de residencias. Es una industria muy informal. No tenemos una metodología en Colombia de certificación de los extintores y muchos de estos extintores no funcionan. Aquí vemos el papá que fue a buscar un extintor, también lo trató de apagar, no funcionó el extintor, pasan ya más de 2 minutos y medio y finalmente llega un tercero y un cuarto extintor que sí finalmente funciona. Pero ha habido muchos incendios, hay muchos videos en internet, por ejemplo, de carros en Latinoamérica que se incendian y llegan 8, 9, 10 extintores de automóviles y ninguno es capaz de apagar un incendio de un automóvil. Y la otra cosa que estamos instalando, porque lo pide la ley, son los sistemas de manguera. Esto, como van a ver en unos minutos, esto ya no es requerido por la norma internacional, no es requerido por la norma colombiana. Pero como tradicionalmente se han contratado estas compañías que instalan unas bombitas casi de juguete con mangueras que nunca se han inspeccionado. Llega el incendio y obviamente estos sistemas no apagan el incendio. Entonces este incendio que lo vieron ustedes muy pequeño, hay una pérdida total en esta tienda. Afortunadamente no hubieron muertos, pero sí hubo una pérdida total, donde hay ese falso sentimiento de seguridad porque tenemos la detección de humo, que tampoco es requerida hoy día en tiendas, tenemos las mangueras, que tampoco son requeridas hoy día en tiendas, pero no se instalan los rociadores automáticos, que se tienen que instalar bien. Muchos de los que me han oído hablar también saben de que yo he estado durante casi toda mi carrera haciendo los seguimientos de los grandes incendios, porque uno de los problemas que tenemos nosotros en Latinoamérica es que no tenemos estadísticas fiables. Nosotros, o yo, por ejemplo, no tengo un concepto de qué tan grave es nuestro problema de protección contra incendios. Lo que yo sí sé es que nosotros tenemos incendios, o cuando tenemos incendios grandes, tienden a ser muy graves. Esa lista que vimos hace unos minutos, esta lista de 16 incendios, son los 16 incendios que han ocurrido alrededor del mundo desde el año 2000 con más de 100 muertos. Tenemos que el 47% de esos muertos, de esa lista,
son incendios que han ocurrido en algún sitio de Latinoamérica. El incendio en este momento con más muertos en Latinoamérica es un incendio de un supermercado. En esta página que les mencionaba yo anteriormente está un artículo que se escribió, que yo escribí en la revista de la NFPA, donde está el estudio después de haber ido días después del incendio a documentar ese incendio allí. Está también el incendio de la Guatequies, está el incendio de la prisión de Higüey, entre otros incendios. Pero una de las cosas que nos debe llamar la atención es que cuando nosotros tenemos incendios, tienden a ser muy grandes. Tienden a ser también repetitivos. Por ejemplo, esta es la lista de los 12 incendios en prisiones en la historia del mundo, en todo el mundo, alrededor del mundo, con más de 50 muertos. 9 de estos 12 incendios han ocurrido en una prisión latinoamericana. Hace un par de semanas, en el 22 de junio, en una cárcel en las afueras de la ciudad de Cali, hubo un incendio y 51 personas perdieron la vida. Tenemos también incendios muy importantes de mucho valor en el área industrial. Los incendios más costosos tradicionalmente son incendios petroquímicos. Y 4 de los 15 incendios en los últimos 40 años alrededor del mundo, 4 de los 15 incendios alrededor del mundo más costosos han ocurrido en Latinoamérica. Esto quiere decir que en este caso son el 27%, no el 47% como en la lista de los muertos, sino el 27% en esta lista. Y tenemos que entender que nosotros únicamente somos el 8% de la población mundial. Es decir, esto no se puede explicar fácilmente. Nosotros tendemos a tener, por consecuencia, digamos, la única conclusión que podemos tener es que tendemos a tener incendios muy grandes, de muchas pérdidas, tal vez no con la recurrencia de países más desarrollados. Y tal vez esto apunta de que estamos copiando una arquitectura, una industria de países más desarrollados y no estamos poniendo adecuadamente, como lo vimos en Durán, ¿no? Se pusieron los sistemas de protección contra incendios, pero tal vez se contrató al más barato. Se contrató al plomero que siempre había trabajado en la industria y le dijeron ponga un sistema de rociadores y puso unos tubos que el día del incendio no funcionaron adecuadamente. También lo que tenemos que entender es que muchos de los incendios no trascienden. Por ejemplo, esto es un incendio de un tanque vertical atmosférico que tienen un techo cónico que están diseñados de que cuando haya una sobrepresión el techo sale volando para que obviamente no fallen las paredes verticales del tanque, que sería lo peor. Y aquí vemos que esto, aunque hubo digamos, un trabajo de soldadura indebido, esto es, pues digamos, no debería ocurrir este incendio, pero se diseñó y funcionó como debería ser. Con la buena suerte de que estas dos personas, este techo le salió disparado. Lo que no se muestra muy bien, y les voy a mostrar en cámara lenta, y me perdonan, porque les voy a mostrar a una persona que es el soldador que salió disparado en el incendio, y aquí lo vemos bajando. Y no lo encontraban, lo encontraron en el techo de un tanque adyacente. Y estos incendios son incendios que salen en la prensa de Lima durante un día y el día siguiente nunca nadie habla de ellos, no aprendemos de estos incendios. Muchos de los incendios en Latinoamérica son historias locales, estos incendios que les mostraba yo en Brasil, no transcurren, no los vemos en la prensa. Es muy raro que los incendios, por ejemplo, ese incendio de Nueva York, yo creo que muchos de ustedes lo vieron en la televisión, pero si hay un incendio similar con 17 muertos en una torre residencial en cualquier ciudad de Latinoamérica, muy posiblemente ustedes no lo van a ver en las noticias. Sin embargo, otra cosa que está ocurriendo paralelamente es lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos. Este país, desde el año 1980, transforma su normativa de la protección contra incendios. Entre las cosas que se empezaron a pedir fueron rociadores automáticos y alarmas de humo, las cuales les explicaré en unos minutos en las residencias. Y a raíz de eso se ha visto una marcada disminución en
en los incendios en estos 30 y pico de años después de 1980. Por ejemplo, en incendios hoteleros, la reducción ha bajado en un factor de 4.5. Eso quiere decir que si en 1980 habían 4.500 incendios en hoteles, en el año 2013, que es donde para esta estadística, hay 1.000 incendios. Ha bajado en un factor de 4.5. Estas estadísticas están viendo ustedes, es el número de incendios, pero aquí no les estoy mostrando el incremento en la población, es decir, ese factor está incluyendo el incremento de la población. En tiendas mercantiles han bajado por un factor de 4. En propiedades industriales y manufactura también por un factor de 4. En depósitos, una reducción de 5-1 en estos 33 años. Sigue habiendo, sin embargo, aquí en los Estados Unidos un problema muy importante en incendios residenciales. Es decir, hoy día la mayoría de la gente que se muere en los incendios o la mayoría de los incendios que hay en la sociedad ocurren en la residencia uni y bifamiliar. Ahí la reducción ha sido mucho menor. Como ven en esta parte la reducción ha sido por un factor de 2.9. Uno de las cosas importantes que han hecho que en la residencia los incendios hayan bajado en este factor de más o menos de 1-3 es el uso casi generalizado de las alarmas de humo. ¿Qué es una alarma de humo? La alarma de humo es un detector de humo que tiene una alarma intrínseca dentro del detector. Es decir, él no necesita de un panel. Cuando él funciona, inmediatamente manda una alarma que está diseñada para despertar a una persona que de pronto está durmiendo en la residencia en el momento que hay el incendio. Hay hoy día casi el 100% de penetración en la protección de las residencias con estas alarmas de humo. Y eso obviamente ha tenido un impacto muy importante. Pero también lo que ha ocurrido es que en la mayoría de los edificios grandes, entiéndanse edificios que tienen más de 4 pisos, o edificios importantes como hospitales, hoteles, prisiones, apartamentos. La normativa aquí en los Estados Unidos requiere que estos edificios sean protegidos con rociadores automáticos. La residencia no. Entonces, estamos viendo en esta estadística que, por ejemplo, el 93% de las muertes de civiles, es decir, sin incluir a los bomberos, el 93% de las muertes de civiles en el año 2018 ocurrieron en la residencia. El 88% de los lesionados, el 72% de los incendios y de las pérdidas en dólares. Esto es increíble. Esto quiere decir que en los edificios donde nosotros estamos teniendo incendios, donde nosotros estamos teniendo grandes pérdidas, donde nosotros estamos teniendo grandes muertos, ese incendio casi ya no existe aquí en los Estados Unidos. La gente se está muriendo en los incendios en el edificio más pequeño que hay, que es la residencia. El 93% de los muertos en el año 2018 en edificios estructurales, es decir, en cualquier incendio que esté debajo de 4 paredes, que son incendios estructurales. No incluimos los incendios forestales y no incluimos los incendios vehiculares, sino únicamente nos centramos en los incendios que están debajo de 4 paredes. Cuando el incendio está debajo de 4 paredes, el 93% de esos muertos mueren en la residencia en los Estados Unidos. Ya hay muchas jurisdicciones aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el estado donde resido yo y desde donde les estoy hablando yo, que es la parte de abajo donde tengo mi oficina en mi casa. Esta casa, como todas las casas de este vecindario, están protegidas con rociadores automáticos. Este estado donde les llamo yo es el estado de Maryland, en la parte norte de la ciudad de Washington, D.C. Este es el primer estado en la Unión Americana que requirió que todas las residencias nuevas tienen que estar protegidas con rociadores automáticos. A raíz de eso, pues ya hay una gran cantidad de información que nos están dando esos miles o cientos de miles de residencias que están siendo protegidos con rociadores automáticos. Y la primera que quiero mostrarles es esta, es la tasa de mortandad
de civiles, es decir, no incluimos a los bomberos, en propiedades con o sin residencias. Y en este caso, que es todas las propiedades, incluyendo la residencia, que tienen o no tienen rociadores, la probabilidad de morir es de 1 a 9,5, de 1 a 9 a 9,5. O sea, si tú estás en un edificio con rociadores automáticos, la probabilidad de morir por cada 1,000 incendios es de 6.7. Tú tienes una probabilidad de 6.7 personas mueren en los incendios cuando no hay rociadores por cada 1,000 incendios. Pero si esa propiedad tiene rociadores, la probabilidad de morir es baja 9,5 veces a 0.7 por cada 1,000 incendios. Si miramos específicamente en la residencia, donde yo les mencionaba que ya hay una gran cantidad de información, en una residencia como desde donde yo le estoy hablando, que es un edificio que tiene las alarmas de humo, que están conectadas a la fuente eléctrica, y además de eso tenemos rociadores automáticos. Aquí la probabilidad de morir por 1,000 incendios es de 1.1. 1.1 muertos por cada 1,000 incendios. Si esta casa no tuviera rociadores automáticos y no tuviera alarmas de humo, la probabilidad de morir es 12 por cada 1,000 incendios. Se sube en 11 veces. O sea, lo que se está viendo y lo que ustedes tienen que empezar a entender es que el impacto que han tenido los rociadores automáticos en una sociedad más avanzada como es la sociedad americana, donde hay una tradición ya de casi 4 o 5 décadas con normas de protección contra incendios fuertes, que tienen una autoridad competente que las hace cumplir, se está viendo que hay un impacto muy, muy importante en los incendios en la sociedad. Entonces, si miramos estas mismas normas y las contrastamos con un riesgo como una tienda mercantil, estas normas van a requerir que en una tienda mercantil se tenga que proteger toda la tienda con rociadores automáticos. Se tiene que instalar un sistema de alarma. Ese sistema de alarma está diseñado para que si alguien jala un pulsador manual o el sistema de rociadores funciona, ella va a mandar una alarma que va a funcionar en toda la tienda. Pero la norma no requiere que la tienda sea protegida con detectores de humo. Esto es algo muy importante y esto lo vamos a hablar en unos minutos. Ha habido un cambio en los últimos 20 o 25 años donde la efectividad del rociador automático no ha hecho de que los detectores de humo ya no sean requeridos. La distancia en tiempo entre la operación de un detector de humo a un rociador automático se mide hoy día en segundos, de pronto en unos pocos minutos. Y por otro lado, tenemos unos detectores de humo que tienden a tener falsas alarmas y a tener un impacto en el edificio donde esa alarma pierde credibilidad por las falsas alarmas de los detectores. Entonces, la norma ya no requiere la instalación de detección de humo. Tampoco requiere la instalación de las mangueras, esas mangueras que ustedes a través de Colombia ven en todos los edificios. Esa manguera desde hace ya muchas décadas no es requerida. Porque hemos encontrado de que son mangueras que nadie las usa. Son mangueras que los bomberos no les tienen confianza, es decir, cuando el bombero llega al edificio, desconecta la manguera existente y se conecta con su propia manguera, porque él piensa que esa manguera muy posiblemente no la han mantenido. Se va a romper en el incendio cuando le pongan presión, que tiene un pitón que es de muy mala calidad. Y por otro lado, el usuario tampoco lo estamos entrenando a utilizar una manguera. Las brigadas contra incendios en los edificios las estamos entrenando a que saquen a la gente. Entonces es un elemento que está ahí, pero no hace nada. Por consecuencia, la norma ya no lo requiere. Lo que la norma requiere son conexiones para las mangueras y ahorita se las voy a mostrar. Se requieren obviamente los extintores, pero tenemos que tener extintores buenos, certificados, que alguien independientemente al fabricante nos diga que está funcionando o que funciona o que va a funcionar correctamente. Y la tienda no requiere ningún tipo de sectorización.
En la tienda se requieren, y esto no solamente es en las tiendas, sino en la mayoría de los edificios hoy día en la sociedad. Cuando el edificio tenga 3 o más pisos, va a requerir rociadores automáticos. Si la tienda es de un piso, pero tiene más de 1,115 metros cuadrados de área construida, o si la tienda tiene un sótano que tenga más de 232 metros cuadrados, va a requerir rociadores automáticos. En los hipermercados no tenemos estanterías que son parte de la tienda, ahí se van a requerir rociadores automáticos. Y si la tienda es parte de un centro comercial, el centro comercial para que se permita que sea centro comercial, es decir, un edificio que es totalmente abierto, ¿no? Donde no hay ningún tipo de sectorización. Si ese centro comercial tiene un supermercado o un mercado, ese mercado, como es parte del centro comercial, también tiene que tener protección con rociadores automáticos. Las mangueras, lo que se requiere es una conexión clase 1. La norma de referencia para la instalación de mangueras es una norma que se llama la NFPA 14 y ella define 3 tipos de conexiones de mangueras, clase 1, clase 2 y clase 3. Lo que ustedes normalmente ven en Colombia es la clase 2, que es el gabinete que tenemos aquí cuando acá hay mangueras. Y esta es una foto, por ejemplo, esta foto es del aeropuerto de Miami. Cuando ustedes lleguen al aeropuerto van a ver que esos gabinetes que se instalaron en el aeropuerto hace 25 años, la norma al no requerir ya las mangueras, la norma, la NFPA 1, que es el Código de Prevención de Incendios, permite que el usuario elimine la manguera. Porque lo único que se necesita es una conexión clase 1. Y una conexión clase 1 es parecida a esta, donde es una válvula globo de 2,5 pulgadas. Muchas veces tienen una reducción a 1,5 aquí también, donde tú tienes la opción de conectarte con una manguera de 2,5 pulgadas, que es generalmente utilizada por los bomberos, o pudiera ser para un incendio pequeño, conectarte con una manguera de 1,5 pulgadas. Es decir, esto es lo que se requiere hoy día desde hace ya muchas décadas, es lo que se ve acá en los Estados Unidos. Ya se está viendo porque, por ejemplo, en Colombia la NSR 10, eso es lo que quiere decir, eso es lo que indica. Yo trabajé, por ejemplo, en el aeropuerto de Bogotá y en el aeropuerto de Bogotá ustedes van a ver conexiones parecidas a esta y no van a ver mangueras porque no son requeridas por la norma, pero se siguen instalando porque muchas veces los que hacen estos diseños y estas ayudas a los propietarios son los que venden los equipos de protección contra incendios, desafortunadamente. Hoy hay ese problema, entonces tú como dueño de una industria llamas a una compañía y te dice, oye, necesito protección contra incendios, entonces te van a vender una gran cantidad de extintores, te van a vender las mangueras, te van a vender la detección de humo, en lugar de centrarse en lo importante que es la instalación correcta de los rociadores automáticos. Esta conexión clase 1 es requerida en centros comerciales, en edificios de más de 3 pisos o que tengan más de 15 metros sobre el piso, si tienen rociadores automáticos, o más de 2 pisos cuando no tienen rociadores automáticos. Y cuando el edificio tenga más de un sótano o más de 6,1 metros de piso construido debajo de la parte exterior. Uno de los conceptos importantes es que, por ejemplo, la red contra incendios, los rociadores automáticos, la norma no requiere que sea pintada de rojo. Lo único que requiere es que, por ejemplo, acá en la parte de arriba ustedes van a ver que hay rociadores automáticos y son de color blanco, el mismo color del techo. Pero el bajante para la conexión de mangueras sí es de color rojo. Y eso tiene sentido porque los bomberos pueden, en una tienda grande, pueden ver dónde está esta conexión de las mangueras. Aquí vemos el bajante clase 1 con la conexión de 2,5 pulgadas. Y el siguiente tema que vamos a hablar muy rápidamente es acerca de la detección de humo. Y hay también en esta misma página una columna reciente donde yo reviso dónde la normatividad de la NFPA. Y a propósito, digamos, los colombianos, la NSR 10 es una norma que es una NFPA es una norma que desafortunadamente quedó muy mal. Se está cambiando, se va a cambiar en este momento y se va a seguir una norma americana que se llama el International Building Code, que es el Código Constructivo de los Estados Unidos, que es muy parecido, es un 99% igual o similar
a los requerimientos de la NFPA. Entonces, digamos, la nueva edición que va a salir tal vez el año entrante de la NSR 10 va a ser una norma mucho mejor escrita, mucho más moderna, y va a seguir muchos de los lineamientos que están aquí en esta columna que les estoy mostrando. Hoy día, los detectores de humo son requeridos en el lobby del elevador. La idea es de que si en el edificio hay humo, ese hueco de los elevadores funcionan como una chimenea, es decir, por ahí hay tiro de aire, entonces el humo va a tender a meterse dentro del shaft de los elevadores. Entonces, para evitar que la gente siga funcionando y siga subiendo y bajando en los elevadores donde está entrando el humo dentro de ese hueco, en el lobby del elevador hay un detector de humo cuya única función es desactivar el elevador y mandarlo al primer piso donde se abren las puertas y donde posteriormente, si los bomberos lo quieren utilizar con una llave especial, ellos lo pueden utilizar. En edificios donde hay control de humo, básicamente estamos hablando de estos grandes edificios que tienen atrios internamente. Hay muchos edificios en Colombia, el famoso edificio de las empresas públicas de Medellín, el hotel JW Marriott en Bogotá. Hay muchos edificios muy importantes que tienen grandes atrios y esos atrios requieren un sistema de extracción de humo. Para que ese sistema funcione, el atrio requiere que haya detección de humo. También les voy a mostrar en los sistemas de aire acondicionado cómo se conectan unos detectores de humo especiales que se llaman detectores de ductos para que el sistema de aire acondicionado, si está haciendo renovación de aire, no desparrame el humo dentro del edificio. Y finalmente, el sitio más importante donde está la detección de humo, que en realidad son alarmas de humo, como está mostrado en esta foto, es en los sitios donde la gente duerme. Es decir, de acuerdo con la NFPA, actualmente los detectores de humo son raramente requeridos en los edificios industriales. Ustedes cuando lleguen acá a los Estados Unidos van a ver que van a ir a una oficina, va a tener rociadores y no va a tener detección, van a ir a una tienda mercantil, va a tener rociadores y no tiene detección, van a ir a una bodega, tiene rociadores automáticos y no tiene detección, van a ir a una industria, tiene rociadores automáticos y no tiene detección. Nosotros, desafortunadamente, estamos instalando de más cuando instalamos rociadores automáticos. Instalamos no solamente los rociadores automáticos, pero también instalamos la detección. Generalmente son requeridos, como decía yo anteriormente, en sitios donde la gente duerme. Son requeridos en las unidades de manejo de aire, como un método de activación para el rellamado de elevadores, si hay un sistema de control de humos, si hay, por ejemplo, un sistema con agentes limpios, con FM200, con Inergen, con Novec, la iniciación de ese sistema es con detectores de humo, pero son detectores de humo de aviso muy temprano. Pues estamos hablando de sistemas mucho más sofisticados, como por ejemplo sistemas de muestreo de aire para la activación de estos sistemas de agentes limpios. Y lo que hay que mirar es algo parecido a la NSR 10 en Colombia, que aquí en los Estados Unidos es la NFPA 1 o la NFPA 101. Es incorrecto decir que el instalador instaló un sistema de rociadores, de detección de humo porque lo vio o estaba requerido en la NFPA 72. La NFPA 72 es una norma que te dice que una vez se requiere el sistema de detección de humo, te dice cómo diseñarlo, instalarlo y mantenerlo. Por ejemplo, les voy a mostrar un edificio de gran altura. En el edificio de gran altura, que son los edificios que tienen más de 8 pisos, y estas grandes torres que vemos en todas las ciudades modernas en el mundo, se requieren los rociadores automáticos, se requiere un sistema de alarma, no se requiere detección de humo, únicamente la detección de humo en un edificio alto es en los elevadores. Y lo que les voy a mostrar por ejemplo, este es el edificio de las torres, donde estaban las Torres Gemelas, este es el One Trade Center, un edificio nuevo. Y lo que están viendo ustedes acá es un video del edificio y les voy a mostrar los techos de ese edificio. Y van a ver que en los techos ustedes no van a ver detección de humo, sino van a ver rociadores automáticos. Ahorita les voy a mostrar una foto que tal vez lo muestra mucho mejor. Pero una de las cosas que ustedes entiendan es que en el edificio más alto de los Estados Unidos, uno de los edificios más altos del mundo, no hay detección de humo
El único sitio donde van a encontrar detección de humo en este edificio es en el lobby de los elevadores y en las unidades de manejo de aire, que se las voy a mostrar en unos minutos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una foto del techo, donde les estoy mostrando todos los rociadores automáticos, pero el detector de humo, por ejemplo, aquí sí lo vemos, es un elemento mucho más grande, se ve mucho mejor que el rociador automático, ¿cierto? Los rociadores automáticos. Y el único sitio donde hay el detector de humo es en el lobby de los elevadores, porque tiene esa función de que si hay humo en el edificio y se está metiendo por estos huecos de los elevadores, vamos a sacar de servicio a los elevadores. Les mencionaba también que son requeridos en las unidades de manejo de aire. Este equipo que vemos acá es un detector de ductos que son requeridos cuando el ventilador tiene más de 2.000 pies cúbicos por minuto. Si es un ventilador, si es un retorno, o sea que está chupando aire y lo está recirculando en el edificio y tiene un manejo de más de 15.000 pies cúbicos por minuto, ahí también tenemos que tener detectores de humo de ductos. Obviamente estos sistemas no serían requeridos el edificio que tiene detectores de humo, pero obviamente va a ser infinitamente mucho más económico instalar estos detectores de humo en estos puntos especiales en lugar de en un edificio como este que les mostré de 100 pisos, poner miles y miles y miles de detectores de humo en todo el edificio. Otra de las cosas importantes que está pasando en protección contra incendios es que esa alarma de tono tradicional, por ejemplo, esto es una alarma que me tocó a mí en el aeropuerto de aquí en Washington, llegando a medianoche y funcionaron las alarmas de humo y nadie se mosquea. Todo el mundo está esperando las maletas, nadie se mosquea. Entonces, en sitios públicos también la norma ha cambiado y lo que está requiriendo es una alarma de voz. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Ha habido una emergencia en el edificio. Es necesario que ustedes se evacúen. Por favor, no corran. No utilicen los elevadores. Diríjanse a la escalera más cercana. Y eso sí están funcionando. Esto lo vemos en un centro de convenciones donde la gente inicialmente le toma unos segundos en entender qué es lo que está pasando, pero la gente, sin que nadie salga gritando a decir nada, la gente empieza a hacerlo. Esta alarma es una alarma que tiene, en este caso, 30 segundos de voz, 30 segundos de tono, pero vemos que la gente está funcionando. Entonces, en los sitios grandes, tiendas, etcétera, estamos viendo que las alarmas hoy día son requeridas de que sean de voz. La razón para la cual el rociador y el detector no son requeridos en sitios donde hay rociadores automáticos es como vemos acá. Aquí hay una diferencia, obviamente esto es un recinto muy pequeño, en una tienda, en una industria, la diferencia puede ser 1 minuto o 2, pero vemos que acá que en este salón el detector funciona a los 22,5 segundos después de que el incendio empieza a llamear, no el incendio empieza a humear, porque el incendio puede humear durante mucho tiempo y en un momento donde sale la llama, 22 segundos después funciona el detector de humo, 36 segundos después funciona el rociador automático. Pero aquí vemos que en aquel edificio que no tiene residencia, que no tienen rociadores automáticos, antes de que lleguen los bomberos, más o menos a los 3 minutos, ya en ese recinto hay lo que se llama el flashover, incendio súbito generalizado. Muy posiblemente la pérdida de esa casa sea total. Entonces vemos el gran beneficio de los detectores, de los rociadores. Lo que puede pasar acá es que puede haber gente durmiendo. Entonces, como hay gente durmiendo, ganarse esos segundos es importante. Por consecuencia, se requieren en los sitios donde la gente duerme todavía las alarmas de humo. Pero en los sitios donde la gente está despierta, como las tiendas mercantiles, los edificios de oficinas, las bodegas, los edificios mercantiles, esa diferencia no es importante. Por consecuencia, esa diferencia de tiempo, por consecuencia, no se requieren los rociadores automáticos. Y finalmente, en los 5 minutos que me quedan, quiero hablar de otro cambio muy importante en la normatividad. Y es el tema de las pruebas integradas. En el año 2012, la NFPA salió con una norma de comisionamiento
donde pensamos que esto era un cambio radical, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que los sistemas de protección contra incendios, aunque se les estaba haciendo las pruebas de aceptación, se estaban haciendo unas pruebas de aceptación muy parciales, es decir, si se instalaba un sistema de una bomba contra incendios, se le hacía la prueba a la bomba contra incendios. Si se instalaba un panel de incendios, se le hacía la prueba al panel de incendios. Entonces salió una prueba, una norma de comisionamiento, pero esa norma de comisionamiento es algo parecido a lo que ustedes pueden entender como un ISO 9000, donde originalmente hizo mucho sentido, pero nos dimos cuenta y se ha dado cuenta todo el mundo alrededor del mundo. Ustedes se acuerdan, hace 10 o 15 años en Colombia el ISO 9000 era algo importantísimo. Hoy día ya muy pocas compañías lo requieren porque es demasiado oneroso. Obviamente sus objetivos son loables, son muy buenos, y lo mismo son con el comisionamiento, pero es muy costoso hacer comisionamiento en los edificios. Pero parte de esa norma tenía unos criterios de pruebas integradas. Entonces eso se saca de esa NFPA 3 de comisionamiento y se hace una nueva norma que hoy día es requerida por ley en todos los edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los edificios en los Estados Unidos hay que hacer una prueba integrada. ¿Y qué es una prueba integrada? Una prueba integrada es donde antes de la apertura del edificio se hace una operación a través del panel. Por ejemplo, funciona un rociador automático. Tiene que iniciarse la alarma. Si es un edificio de gran altura, es una alarma de voz en el piso de la alarma, que es una alarma positiva de evacuación. Pero en los otros pisos se manda un mensaje de alerta que muy posiblemente puede decir su atención, ha habido una emergencia en el edificio, pero no es necesario que ustedes evacúen, los mantendremos informados para hacer una evacuación escalonada de un edificio muy grande. Tienen que pararse los elevadores, tienen que pararse los aires acondicionados, si hay un sistema de control de humo, tiene que prenderse el sistema de control de humo, tiene que si hay, por ejemplo, escaladores mecánicos que se paren. Todas esas cosas se tienen que hacer al mismo tiempo. Entonces, todos los contratistas que trabajaron en el edificio durante esa prueba integrada están presentes. Y eso hoy día es requerido en todos los usos, con la única excepción de la residencia. Mientras que el comisionamiento no es requerido en ningún edificio. Es decir, el comisionamiento es algo aspiracional, que si ustedes quieren hacer comisionamiento, pues Dios los bendiga, qué bueno, les va a salir un poco costoso, pero lo que sí tienen que hacer y lo que sí se tiene que hacer en todos los edificios es una prueba integrada. Y no solamente eso, sino que cada 10 años máximo, por ejemplo, si es un hospital, entre 3 a 5 años se le tiene que rehacer esa prueba integrada. Si es un edificio que no tuvo una prueba integrada, la norma dice que a ese edificio se le da 5 años para que se le haga la prueba integrada. Entonces, ese tema es un tema muy importante para todos ustedes, los que tienen sistemas importantes. Deberían buscar que alguien independiente, muy importante, independiente al que se los instaló, ser ojalá una firma de ingeniería de protección contra incendios, que vaya a su edificio y le haga la prueba integrada a todos los sistemas de protección contra incendios, para que les dé un documento que les certifique a ustedes que el sistema está funcionando. Y finalmente quería mostrarles opciones de capacitación que hay en Colombia. En Colombia está OPCI, que es el que me invitó a hacer esta presentación. Obviamente esto es a través del Seguros Bolívar, pero OPCI fue invitado porque es como la organización más importante que hay tal vez en Latinoamérica de formación, y ellos a través del año tienen unos cursos para la gente que quiere profundizar su conocimiento de protección contra incendios. Son cursos virtuales y les voy a mostrar la cantidad de cursos acerca de detección de humo, de rociadores automáticos, de cómo proteger edificios en el mundo moderno, programas más especializados sobre generación eléctrica, sobre petróleos, sobre inspección, prueba y mantenimiento. Que son programas, reitero, virtuales que se dan a nivel a todo el año, y donde ustedes pueden a través de estos cursos ponerse al día y mejorar obviamente sus conceptos de protección contra incendios en sus edificios.
les dejo mi información. Yo, como los que me conocen, a mí me encanta responder sus preguntas. Mucha gente me hace preguntas todas las semanas. A veces me demoro unos días en responder. Lo que no les puedo responder son preguntas específicas de un proyecto. Yo, al fin y al cabo, pues soy un consultor y me gano la vida haciendo proyectos de consultoría. Nosotros tenemos una oficina en Bogotá, pero si tienen una pregunta conceptual sobre protección contra incendios, no duden en contactarme. Obviamente, pues si quieren ayuda como consultor, pues con mucho gusto también. Está nuestra página de YouTube, donde muchos de los videos que ustedes han visto están ahí montados. Ahí tenemos una gran cantidad de incendios montados, la página de artículos, la página de FPI para los cursos y la página de donde yo trabajo. Entonces, con eso, quiero agradecerles su atención. Jaime, te agradecería si nos compartes en la presentación la última diapositiva donde está el QR de la encuesta de satisfacción de Bolívar. No hay problema. Entonces, para aclararles a todos, Jaime va a compartir una diapositiva que tiene un QR. Quienes lo escaneen van a ser redireccionados a una encuesta de satisfacción de este evento y quienes la contesten posteriormente van a recibir las memorias del mismo. Entonces, damos espacio en este momento a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Natalie Fuquenes. Dice, ¿a qué se debe que ya no se instalen detectores de humo? Bueno, a que el rociador automático es también un detector de incendios. Entonces, digamos, es muy raro tener una falsa alarma de un rociador automático. Es mucho más probable tener una falsa alarma de los detectores de humo. Y lo que nos interesa es de que los sistemas de protección sean, digamos, el usuario tenga confianza en ellos. Entonces, para evitar esos problemas que tradicionalmente han habido con las falsas alarmas con los detectores de humo, y reconociendo que el rociador automático funciona muy rápidamente y es también un detector de incendios, la normativa desde hace ya un par de décadas no requiere la instalación de detección de humo cuando ya hay rociadores automáticos. Y no hay camas, y no hay gente durmiendo. Nos dice Jorge Luis Ochoa, buenos días, excelente exposición. Consulta, para bodegas grandes y superficies donde el techo está por lo general a más de 20 metros, ¿a qué altura máxima deben ser instalados los rociadores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y más o menos a unos 65 pies, 65 por punto 30, 48. Sí, a unos 20 metros un rociador de techo. Digamos, lo interesante también que hay que evaluar es que generalmente en estas bodegas que tienen techos de más de 20 metros de altura, el bodegaje se hace en estanterías. Entonces, en ese caso, se hace necesario la instalación de rociadores dentro de las estanterías. Y cuando el rociador se instala dentro de la estantería, no hay limitación en la altura del techo. Es decir, tú puedes tener una bodega de 100 pisos, de 100 metros de altura. Y siempre y cuando tengas cada 2 o 3 o 4 metros un rociador dentro de la estantería, vas a tener un buen nivel de protección. Harold Franco nos pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para recibir un sistema de RCI en un edificio de manufactura de tela de 6 pisos? ¿De manufactura de tela? Hola Jaime, manufactura de tela. Manufactura de tela. Bueno, muy bien. Mira, en un edificio como esto, lo que deberías tú hacer es contratar una cosa que se llama el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. Esto es un reporte muy sencillo que lo hace un ingeniero consultor en ingeniería de incendios y te va a decir exactamente cómo debes proteger tu instalación, porque no solamente son los sistemas de protección contra incendios, es la sectorización del edificio, son las vías de evacuación, son los procedimientos de prevención de incendios y de limpieza, además de los sistemas de protección contra incendios. Uno de los beneficios de un plan maestro es que te puede establecer una estrategia a 5 años, la cual se puede cotejar con tu asegurador, si es el caso es de que Seguros Bolívar sea tu asegurador, ellos lo pueden revisar y llegan a un acuerdo de cómo se va a proteger esa instalación a largo plazo. Pero es muy importante que hagas eso
en lugar de ponerte a instalar sistemas de protección contra incendios sin tener el beneficio de hacer ese plan maestro. Entonces, esa es mi recomendación. Tenemos otra pregunta para acá, es de Diana Patricia Ruiz, y dice, en los conjuntos de vivienda deben existir esos rociadores y no los hay. ¿Existe alguna ley que los obligue? Sí, yo no, como te mencionaba, la NSR10 en este momento no lo requiere, pero no sé si en la nueva lo va a requerir. Yo me imagino que va a haber mucha oposición de las compañías constructoras porque van a aducir que le suben el precio a los apartamentos. Pero en la normativa internacional se protegen con rociadores automáticos los edificios de apartamentos que tienen más de 3 pisos. Entonces vamos a ver, es una buena pregunta, vamos a ver cómo va a ser esa negociación que va a ocurrir en Colombia con los nuevos cambios que van a haber en la NSR10. Muchas gracias. Nos pregunta María Elena Solís desde Honduras. Dice, excelente capacitación. Jaime, ¿nos podría hablar de forma general sobre las paredes cortafuegos? ¿Qué tan efectivas llegan a ser? Bueno, qué bueno de Honduras. Honduras está en el mismo proceso. Honduras está en un proceso de modificación de su norma a las normas de la NFPA. De hecho, nosotros acabamos de terminar una capacitación para los bomberos de Honduras, donde se están hablando de todos estos temas. A ver, digamos, en un riesgo industrial, las paredes cortafuego es algo muy importante. En un edificio de gran altura, la separación entre los pisos de que tengan y que el incendio no pueda subir verticalmente y tengan por lo menos 2 horas de resistencia al fuego, el piso de la residencia. O en una industria donde haya una pared cortafuego que separe la bodega de la parte industrial. Son conceptos que están en la norma, que son muy importantes. Y lo que tienes que entender es eso, ¿no? Lo que tú estás separando, por ejemplo, en una industria son 2 riesgos, uno que tiene un riesgo más alto que el otro, porque muy posiblemente los vas a proteger de manera independiente. Afortunadamente, pues nosotros tenemos un gran conocimiento de construir bien en ladrillo, en concreto. Entonces, digamos, muchos de nuestros edificios, conceptualmente ese edificio en concreto en ladrillo tiene más o menos unas 2 horas de resistencia al fuego. Donde perdemos el año y donde nos rajamos es que abrimos huecos a través de las paredes y no los sellamos. O instalamos puertas que no son puertas contra incendios en esta bellísima pared de ladrillo. Entonces tenemos que acordarnos de esas cosas mucho más pequeñas, que es poner puertas contra incendios y cerrar los sellamientos, el paso de cables o de tubos, tener alguna metodología intumescente de manera que si hay un incendio, ese elemento intumescente se infla y cierra el hueco para evitar que pase el incendio. Perfecto, Jaime. Nos pregunta Eliud Luna. Independiente de no requerir detección, ¿sí es necesario la supervisión de las válvulas de corte y estaciones de control de la red contra incendios? Claro, o sea, en todos los casos es necesario una alarma de humo. Lo que no se puede malinterpretar es que al decir que necesitas una alarma de humo, la gente inmediatamente piensa en la detección de humo, pero tiene que haber una alarma de humo en casi todos los edificios. ¿Qué hace la alarma de humo? La alarma de humo supervisa los sistemas de protección contra incendios, es decir, que cuando ella, por ejemplo, si hay un rociador automático, el interruptor de flujo rociador automático cuando funciona, manda una alarma al panel y arranca la alarma. Pero también supervisa la bomba contra incendios, el tanque, las válvulas en los tubos, de que esas válvulas estén abiertas. Eso tiene que haber, eso tiene que estar. Todos los edificios relativamente grandes tienen que tener un sistema de alarma de incendios. Perfecto, Jaime. Nos complementa la pregunta la señora Daisy. En este momento la empresa cuenta con rociadores, se hace la inspección visual y se ven en buen estado. ¿Qué otra prueba se le puede hacer para saber si al momento de un incendio funciona? Bueno, tienes que hacer tu prueba anual de la bomba contra incendios y cuando hagas la prueba anual de la bomba contra incendios vas a ir a hacer la prueba anual de las conexiones de inspección de todos los sistemas de rociadores automáticos. Es decir, además de hacer tu inspección visual, tienes que hacer tus pruebas anuales del sistema, donde el sistema
válvula de control del sistema de rociadores automáticos debería tener una válvula que tiene un orificio de media pulgada que replica la operación de un rociador en ese sitio. Entonces vas a ver que eso es reportado por el panel, que se prendió la bomba contra incendios, que se subió la presión como están en los cálculos hidráulicos. Eso lo tienes que hacer una vez al año. Eso todo está en una norma que se llama la NFPA 25, a propósito. Perfecto. Nos pregunta también Gilberto Díaz, ¿en qué tipo de edificios es obligatorio rociadores o todos son obligatorios? Bueno, hoy día en todos los edificios donde la gente duerme son requeridos los rociadores, es decir, una prisión, un hospital, un hotel, un edificio de apartamentos. Todos esos edificios hoy día son requeridos de que sean protegidos con rociadores automáticos, no importa qué tan grandes sean. En edificios generales, más es un edificio que tenga más de 3 pisos. Entonces, si tienes, por ejemplo, una oficina, una planta, una tienda, o 1.115 metros cuadrados de área construida. Eso también es un detonante. Si el edificio es muy grande, también requiere rociadores automáticos. Edificios grandes, donde la gente no duerma, ponte a pensar en un edificio grande. Aquí nos pregunta Javier Fernando Sánchez, en una empresa de agregado arena y piedra a cielo abierto, ¿se puede usar el mismo material como la arena que tiene y mantiene una humedad? ¿Cómo se especifica que en mi criterio experto tiene más eficacia que llenar la planta de extintores? Bueno, ese es otro gran problema, ¿no? Nosotros, si tú miras una planta industrial o una tienda o un edificio de oficinas en Colombia, hay 3 o 4 veces más extintores de lo que pide la norma. Y reitero, el que define dónde poner los extintores es el que vende los extintores. Entonces, tiene un negocio redondo. Entonces, eso de rellenar el edificio de extintores es un concepto muy, a mí me da risa y tienes toda la razón, y eso es una de las cosas que se ven muy a menudo en Latinoamérica. Y vaya usted a saber si esos extintores funcionan, ¿no? Porque son extintores muy posiblemente, muchos de ellos de fabricación artesanal. Un extintor que funciona es un extintor listado, obviamente son mucho más caros, pero es un extintor que tú tienes certeza de que ese extintor va a apagar incendios. La arena se ha utilizado tradicionalmente cuando hay, por ejemplo, un derrame de gasolina o algo así, pero no, digamos, no tienen mucha efectividad. En tu instalación, digamos, los riesgos son muy especiales. Son las chancadoras, los equipos eléctricos, los equipos, digamos, de informáticos, los sitios donde hay almacenamiento de combustibles inflamables, líquidos inflamables y combustibles. Ahí es donde tú te tienes que centrar en la protección contra incendios. No necesitas en muchas de las áreas tener ningún tipo de protección contra incendios. Entonces, yo te repito, yo creo que ese ejercicio que había yo mencionado anteriormente de hacer estos planes maestros, no les tengan miedo. Esto es una muy buena inversión de tu dinero. Te vas a gastar, bueno, de pronto $5,000. De pronto es una instalación muy grande, $10,000 en establecer un documento fehaciente de cómo vas a proteger tu instalación en lugar de gastarte cientos de miles de dólares en cosas que de pronto no necesitas. Entonces, eso es una muy buena estrategia. Nos preguntan desde Multibroker Seguros cuáles son las características mínimas de un detector de humo. No entiendo, o sea, características, o sea, el detector de humo tiene que ser listado, tiene que ser, hay de muchos tipos, ¿no? Tal vez el detector de humo más común que ustedes han visto es el detector que se llama el detector singular, que generalmente hoy día son detectores direccionables, inteligentes, que están conectados a un panel.
Pero reitero, se deben instalar en los sitios donde vale la pena instalarlos, ¿no? O sea, tú eres un broker y tú has visto que vas a muchas industrias en Colombia y el panel de incendios está apagado, porque los detectores de humo están constantemente mandando falsas alarmas. Perdemos todos, porque esa inversión en la protección contra incendios está apagada. Porque ese cliente está cansado de que ese sistema mande falsas alarmas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la detección. Hay sitios donde se amerita, por ejemplo, un cuarto de cómputos. Está bien. Pero un edificio de oficinas, no. No. Una tienda mercantil, no. En una bodega, mucho menos. No ganas nada. Una mala inversión de tu dinero. Y no requerido por la norma. De acuerdo, Jaime. Por temas de tiempo debemos terminar ya la conferencia. Agradecerte mucho por la información que se acaba de compartir con nuestros asegurados. Es un tema realmente de mucho interés para todas las personas. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas preguntas. Espero verlos pronto y gracias a Seguros Bolívar por la invitación. Quedo muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Les agradecemos también su asistencia.